Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan. Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a este maravilloso ciclo, El Cristiano en el Mundo. Una bendición maravillosa que a través de la palabra de Dios el Señor nos instruya, nos dé todas las indicaciones necesarias, los elementos, los recursos para poder vivir una vida a plenitud. Eso es lo más importante, de la mano del Señor. Entonces hoy vamos a ver el tercer sermón de este maravilloso ciclo que yo lo he llamado Eres lo que comes. Normalmente de aquello que nosotros nos alimentamos, pues eso es lo que nosotros vamos a reflejar en nuestra vida. Lo invito entonces para que vaya al Salmo 104. Salmo 104, en el versículo 27, del 27 al 30, escuche lo que dice la palabra de Dios. Todos ellos esperan de ti, que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Y el que lo cree, dice amén. Cuando nosotros leemos estos versículos, cuando leemos el contexto de estos versículos, que es el Salmo 104, nos damos cuenta que el salmista se está refiriendo o está hablando acerca de los animales. Acerca de los animales. Y efectivamente, cuando ya entendemos que se refiere a los animales, dice, todos ellos esperan de ti, los animales esperan de ti, que a su tiempo les des su alimento. Es definitivamente el salmista lo que está haciendo es una comparación, tratando de que nosotros, las personas, los lectores, cuando leamos esta palabra, nos demos cuenta que le está haciendo una comparación con el ser humano. Mientras él se refiere que Dios alimenta a su creación, Dios alimenta a las aves, Dios alimenta a todos los animales, ¿qué ocurre con el ser humano? En el versículo 23 de este salmo dice: sale entonces la gente a cumplir sus tareas, a hacer su trabajo hasta el anochecer. Yo le invito para que se lea el Salmo 104 completo y usted lo va a ver. Definitivamente los animales clamándole con su canto, clamándole a Dios por el alimento. Mientras las personas salen a trabajar, a ganarse el pan con el sudor de la frente. Y dice el Salmo que lo hacen hasta el anochecer. Pero ese pan que se gana al día, prácticamente lo sustenta al día. Porque todo el pan que nosotros nos ganamos con nuestro trabajo, definitivamente depende del tiempo de nuestro trabajo. Si dejamos de trabajar, nos vamos a ver en fatigas, porque es un pan de fatigas, y vamos a buscar dónde otro trabajo o dónde conseguir el alimento para subsistir. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo, no solo de pan vive el hombre. ¿Refiriéndose a qué? Refiriéndose a que hay un alimento distinto, que hay un alimento diferente, que no nos debemos preocupar tanto, tan excesivamente por el alimento material, sino buscar más bien un alimento espiritual. Si usted ve en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en Juan capítulo 4,
encontramos una referencia que hace nuestro Señor Jesucristo. Un día estaban con los discípulos y de esa predicación que hacía Jesús con sus discípulos, un día estaban sentados, cansados, agobiados de tanto predicar la palabra, y por supuesto que le ofrecieron al maestro alimento, le ofrecieron a nuestro Señor Jesucristo alimento. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 4, versículo 31, y lo que el Señor le respondió a sus discípulos. Mientras tanto, sus discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo, y le pasaban el pan: come algo, estamos cansados, estamos descansados, come algo. Y el Señor les contestó en el versículo 32, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Como siempre los discípulos, como todos nosotros, nos faltaba el discernimiento, nos faltaba la sabiduría, estaban en un proceso de aprendizaje, así como también nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje, de profundizar y de conocer más la palabra. Versículo 34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿A qué se refiere o qué significa esto? Que definitivamente en medio de nuestras necesidades materiales, en medio de que salimos todos los días a trabajar hasta el anochecer para conseguir el pan, nosotros debemos alimentarnos de otro pan, de un pan que definitivamente hará que nuestra vida sea mucho más llevadera que solo esperando, confiando en ese pan del sustento, y es alimentarnos de la voluntad de Dios. Alimentarnos de la voluntad de Dios. Porque el mundo, donde nosotros salimos a trabajar, el mundo trata de alimentarnos con un pan distinto a la voluntad de Dios. El mundo trata de darnos una serie de elementos o de recursos para que nosotros los consumamos totalmente diferentes a los que Dios nos ofrece. Bien, si usted recuerda, el miércoles pasado veíamos que Nabucodonosor, y ya sabemos nosotros a qué se refiere cuando escuchamos ese nombre, Nabucodonosor, y cuando escuchamos Babilonia. Nabucodonosor quería hacer un lavado de cerebro a los jóvenes, a esos 4 jóvenes de Judá, jóvenes cristianos. Y con la misma sutileza, con la misma manipulación que fueron tratados para tratar de convencerlos de que ellos formaran parte del mundo, formaran parte del reino de Babilonia, ahora con esa misma sutileza quería alimentarlos de los frutos que ofrecía el reino de Babilonia. Iglesia, de la misma forma como hace el mundo. Cuando el mundo nos atrae, cuando el mundo con todas esas tentaciones atrae a nuestros jóvenes, atrae a los esposos, atrae a las esposas, atrae a los padres, atrae a todo el mundo, atrae al creyente, atrae al cristiano, una vez que los seduce, pues lo que el mundo va a tratar de hacer es que se vuelva un ser que consuma lo que el mundo produce, lo que el mundo ofrece. Y por lo tanto, estos jóvenes, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, estos jóvenes, cuando fueron tentados, usted se dio cuenta el miércoles pasado que ellos se mantuvieron fieles al Señor, que ellos se mantuvieron firmes en su fe y que no dejaron que esa cultura del mundo permeara su fe. De la misma forma, ellos hoy se enfrentan también a un Nabucodonosor, a un enemigo, a Satanás, al diablo, que le está metiendo todos los frutos de Babilonia, que está metiendo todos los frutos del mundo para que los cristianos consumamos lo que el mundo produce. Si usted acá se la cuenta, la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros más bien alimentarnos del pan que nos da el Señor, de alimentarnos del pan que nos da vida, y no alimentarnos de ese pan de fatigas que nos da el mundo. ¿Qué hicieron estos jóvenes para que nosotros podamos imitar, emular lo que ellos hicieron y poder vivir como cristianos en un mundo que es ajeno a nuestras creencias, pero que es un mundo que Dios creó para que de él nosotros tengamos el sustento? Váyase al libro de Daniel y veamos entonces qué fue lo que hicieron Daniel
en el capítulo 1, versículo 8, vamos a ver tres cosas esta noche que ellos hicieron. La primera, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Escuche la palabra de Dios. Pero Daniel, uno de los jóvenes, se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. ¿Qué fue lo primero que hizo Daniel y por supuesto los otros tres amigos? Dispusieron su corazón para no contaminarse. Es la disposición de su corazón. Lo primero es tener la convicción. Ellos tenían la convicción de que no querían contaminarse. Mire, si usted aprecia lo que estamos viviendo, que es la pandemia, lo primero que nosotros debemos tener, y usted ve que el mundo no lo tiene, es la disposición de no quererse contagiar del virus. Yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene la disposición de no contaminarse? Usted me dirá, sí, pastor, claro, yo tengo la disposición, yo no me quiero contagiar. Ahora la pregunta sería, ¿y se está cuidando? ¿Evita salir a la calle? ¿Se está lavando las manos? ¿Está evitando la relación con los demás? ¿O se está relajando como el mundo se está relajando y por lo tanto su disposición ya no es tan efectiva como lo era al principio cuando nos tenían confinados y obligadamente nos tenían encerrados? Es decir, que el mundo comenzó a cambiarle su convicción. Usted ya no está tan convencido de que el virus le hace daño y por lo tanto comienza a relajarse porque su corazón ya no está dispuesto a seguir los lineamientos de la autoridad. Ya no estamos dispuestos a seguir los lineamientos de la voluntad de Dios y por lo tanto nos vamos relajando y nuestra disposición acaba con la convicción. ¿Y cómo terminamos? Contagiados. ¿Me está entendiendo? ¿Qué fue lo primero que tuvo Daniel con sus amigos? Disposición, convicción. ¿De qué? De que el mundo está lleno de contaminantes. Y yo no voy a permitir que el mundo me contamine, dice Daniel. Yo no voy a dejar cuando les ofrecen los banquetes, yo no voy a comer lo que el mundo me está ofreciendo, lo que Babilonia me está ofreciendo. Porque lo que yo consumo, lo que yo como, lo que yo sacio, con lo que yo me alimento, eso va a determinar mi ser. Ahora, esto no es una justificación o excusa de que todo lo del mundo, todo lo que está en la creación, me va a hacer daño. Depende usted de ver qué es lo que le está ofreciendo el mundo. Porque si nosotros vemos, la palabra de Dios nos dice muy claramente que la tierra nos va a ofrecer el alimento para que nosotros podamos subsistir. Pero al mismo tiempo la palabra de Dios nos dice que esa tierra también nos va a dar cardos y espinas. Entonces tenemos nosotros que diferenciar cuál es el alimento y cuáles son los cardos y espinas. Y evitar consumir los cardos y espinas creyendo que es el alimento. A eso se refiere la palabra de Dios. Amén, iglesia. Estos jóvenes, Daniel y sus amigos, reconocieron, entendieron, se convencieron de que los alimentos de Babilonia no eran unos alimentos adecuados para su constitución, para lo que ellos habían sido, cómo ellos habían sido alimentados en Israel, cómo habían sido criados por sus padres, con unos alimentos totalmente distintos. Y el mundo, Babilonia, les empieza a ofrecer algo que puede ser muy apetecible, pero que definitivamente su estructura física, su contextura física, pues se iba a ver afectada y ellos iban a terminar cambiando. Eso es como si a una persona que es vegetariana, el mundo le comenzara a ofrecer carnes. Pues por supuesto, si toda su vida ha sido vegetariano, pues al consumir la carne, pues al principio va a ser desagradable, pero con el tiempo la va a aceptar y su cuerpo va a tener un cambio bastante grande. Eso es lo que nos pasa a nosotros espiritualmente en el mundo.
cuando nosotros consumimos ciertas películas, cuando consumimos ciertos libros, cuando nosotros nos alimentamos de ciertos juegos tecnológicos, o cuando nosotros desarrollamos ciertas actividades, o cuando nos alimentamos de relaciones. Nosotros tenemos la convicción de que nuestras relaciones, de con quién nos relacionamos, de lo que nosotros hacemos, ¿nos va a contaminar o no? Si nosotros creemos que la amistad con el mundo no nos va a afectar en nuestra relación con Dios, pues entonces nosotros terminamos consumiendo las cosas del mundo. Cuando nosotros decimos, no, es que la relación, si yo cada vez me meto en el mundo, eso va a romper mi relación con Dios, entonces tenemos la convicción de que eso me va a contaminar, de que eso me va a contagiar. Mire que, estudiando esta tarde esta palabra, yo me acordaba de algo, que cuando comencé yo a caminar en los caminos del Señor, cuando yo empecé a andar, yo esto ya se los he comentado en muchas oportunidades, yo era muy amiguero y tenía bastantes amigos, póngale comillas a esos amigos, porque pues, realmente no son los amigos que la palabra de Dios nos invita a que nosotros tengamos, pero eran las amistades con las cuales uno disfrutaba y consumía los manjares del mundo, por supuesto. Pero cuando Dios comienza a hablar y comienza a tocar mi corazón, entonces empiezo a darme cuenta que hay ciertas cosas, ciertas relaciones que todavía siguen contaminando mi relación con el Señor. Y cada vez que yo tenía una relación con los amigos, afectaba mi relación con Dios. Me sentía mal. Yo no sentía que estaba haciendo lo correcto. Y por eso, en un momento determinado, el Espíritu Santo comienza a tocar mi corazón y me empieza a decir, o son tus amigos o escoges a Jesús de amigo. ¿Cuál es? O lo uno o lo otro. Tienes convicción en tu corazón de que estás consumiendo esta relación, y al tener esta relación estás consumiendo del mundo, y al tener la relación con Dios estás consumiendo de lo espiritual. ¿Cuál de los dos te beneficia más y cuál tienes que dejar? Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de esas, créanmelo, que no es fácil. Y yo lo entiendo, no es fácil. No es fácil dejar hábitos. No es fácil dejar amistades. No es fácil dejar costumbres. No es fácil. Pero es supremamente necesario si realmente nosotros queremos tener una vida próspera, una vida llena de bendiciones. Y por eso Daniel nos da una lección, definitivamente. La primera lección que nos da Daniel está en el corazón, la disposición de nuestro corazón. Él se propuso no contaminarse con las cosas de Babilonia, con los alimentos de Babilonia. Y nosotros debemos tener también esa firme convicción y proponernos no dejarnos contagiar y contaminar de las cosas del mundo. No voy a dejarme contaminar. Punto. Eso no quiere decir, volvemos al inicio, al primer sermón, cuando veíamos que nuestro Señor Jesucristo ora al Padre y le dice, yo no te pido que los alejes del mundo, porque el problema no está en alejarse del mundo. El problema está en no proponernos en que ese elemento no me va a afectar a mí. Así de sencillo, punto. No me va. Y la única forma, yo le puedo asegurar, que la única forma para no dejarse contagiar en las relaciones, en el alimento, en el consumo, en lo que sea, es apartándose de ella. Apartándose, manteniendo una distancia en medio de, como de pronto muchas veces nosotros lo hemos escuchado, lo que significa juntos, pero no unánimes. En el mundo, con todos los demás, estamos juntos, pero no tenemos unanimidad. Ese es fundamental el concepto que hay que entenderlo. Mientras que nosotros con el Señor no solo estamos juntos, sino que también estamos unánimes. Debemos hacer lo mismo que hicieron estos jóvenes y proponernos no dejar que el alimento del mundo, las cosas que ofrece el mundo, esos alimentos cambien nuestra creencia, cambien nuestra manera de ver las cosas
y que nosotros lo podemos apreciar y lo podemos ver especialmente en nuestros hijos jóvenes, cuando empezamos a ver que ellos empiezan a hacer cosas, las mismas cosas que hace el mundo, y tú le llamas la atención, tú le dices, mira, tú eres cristiano, tú no puedes hacer esas cosas. Inmediatamente ellos se disgustan y dicen, pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Y es que acaso es malo hacer esto, irse a bailar, esta cosa, rumbear? ¿Es que acaso es malo? Yo me sé comportar. Es decir, que en su corazón no han dispuesto no contaminarse. Para ellos eso es normal, y ese es el gran peligro, cuando nosotros decimos que es normal. Mire que este virus nos está enseñando cosas grandes. Escuchaba, hoy en el noticiero, escuchaba a los directores de la Organización Mundial de la Salud decir que la normalidad anterior de nuestra vida, lo que nosotros teníamos hace 4 meses, 5, 6 meses atrás, esa normalidad de vida nosotros no vamos a volverla a tener por lo menos en 2 años. Y eso si es que logramos conseguir la vacuna. No vamos a tener esa normalidad. La gente quiere volver a la normalidad en un mundo contagiado, y es imposible. De la misma forma, un cristiano no puede tener con el mundo una normalidad sin terminar contagiado. ¿Me está entendiendo? Debemos hacer lo mismo, y así nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. ¿Qué más hicieron estos jóvenes para evitar consumir los alimentos del mundo? En el versículo 9, del 9 al 13, nos dice la segunda cosa que hicieron ellos. En el versículo 13, dice, en el versículo 9 del capítulo 1, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, ya sabemos nosotros que el jefe de oficiales pues era del mundo. Este se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo de que mi señor el rey, Nabucodonosor, pues fue él quien te asignó la comida y el vino, él fue quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. Porque Daniel le está pidiendo que no quiere consumir las cosas del mundo. Pero le dice, no, lo más seguro es que si tú sigues comiendo esas hierbitas de Israel, pues te va a ver más demacrado, te va a ver más flaco que toda la gente del mundo. En el versículo 11, el jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo al guardia, ya al segundo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua, lo que ellos estaban acostumbrados. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante, compáralo, con el de los jóvenes del mundo y de la forma como se alimentan con los manjares del mundo, con la comida real. Y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. ¿Eso qué significa? Que definitivamente lo que le estaban diciendo es, déjanos comer el alimento que nosotros tenemos, el cual nosotros creemos. Y si estamos en 10 días más flacos, más desnutridos, pues volvemos y comemos todo lo del mundo. Pero si estamos bien rozagantes y todo eso, pues entonces nos deja seguir alimentándonos de los alimentos que tenemos. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Actuaron con unas alternativas, plantearon unas alternativas, pero con fe, llenas de fe, alternativas llenas de fe. ¿Cómo nosotros nos tenemos que defender en el mundo? Con nuevas alternativas, pero llenas de fe. Hay muchas alternativas. Mire que yo siempre les he dicho a los jóvenes, hablando de los jóvenes aquí, es que pastor, es que mi amigo me invita a un cine, me invita a un baile, me invita a esta cosa, me invita a la otra. ¿Por qué yo no puedo ir? Yo voy a un paseo. Yo digo, claro que sí, por supuesto que sí. Pero ese amigo tuyo tiene que ver de qué es lo que tú te alimentas.
que ese amigo tuyo tiene que ver cuál es tu fe, cuál es tu convicción, cuál es tu conducta, cuál es tu comportamiento. ¿Por qué a ese amigo tuyo tú no lo invitas? Para que te conozca a ti, para que mire dónde tú te desenvuelves, dónde están tus padres, dónde está tu familia de la fe, que conozca esa familia, para que cuando tú vayas, cuando tú puedas compartir una reunión allá en el mundo, este amigo tuyo, este joven diga, yo con este amigo, con esta joven, yo no le puedo ofrecer los manjares que ofrece el mundo porque él se alimenta de un alimento distinto, porque es una persona seria. Mire, yo tengo la certeza y la seguridad de que como usted lo va a ver aquí en la palabra de Dios ahora, los del mundo nos admiran. Admiran a nuestros jóvenes, admiran a nuestros hijos cuando tienen firmeza, cuando tienen carácter. Cuando ellos le dicen no al pan del mundo. Cuando ellos dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Yo recuerdo a mi esposa que me comentaba que cuando ella estaba en la oficina, de pronto llegaban los compañeros y comenzaban a hablar. Y ya sabemos nosotros cómo habla el mundo. Los compañeros de la oficina, con vulgaridades, diciendo una cosa, diciendo otra cosa, diciendo esto y diciendo etcétera, etcétera. Todo eso. ¿Y qué hizo mi esposa? Mi esposa cogió a una de las compañeras, ¿no?, que empezó a expresarse de esas formas como se expresa, y viendo una mujer con esas vulgaridades, pues es feo, pero para ellos es normal. ¿Y qué le dijo mi esposa a su compañera? Ella le dijo, mira, yo soy cristiana. Empecemos por eso. Yo tengo una convicción, yo soy cristiana. Yo, por lo tanto, no estoy de acuerdo con ese vocabulario. Pero además de eso, te quiero decir que se te ve horrible, se te oye horrible la forma como tú te expresas, la forma como tú dices. Y esa forma como tú hablas, lacera mis oídos, me mortifica. Así es que si ustedes quieren que yo esté aquí y pueda estar reunido con ustedes, cambien su manera de hablar. Le quiero contar que la gente no dice eso. ¿Por qué? Porque le da temor que todo el mundo diga, ay, no, es que no sé cuánto. Pues le quiero comentar que el resultado fue tan grande que hoy en día en la oficina nadie dice esas palabrotas. Nadie se expresa. Y cuando a alguien se le sale una palabra de esas, lo primero es, ay, perdón. Lo primero que hacen es dirigirse a mi esposa, perdón, ay, qué pena, Lili estaba aquí, ay, qué disculpa, ay, qué pena, ay, no. O los mismos compañeros expresan y se refieren, le dicen, por favor, respete, Lili está aquí. Entonces está marcando una imagen. Ha marcado una imagen de reconocimiento, porque el mundo sí nos reconoce y nos admira a nosotros, a los cristianos, cuando tenemos carácter. Pero cuando no lo tenemos el carácter, cuando nos dejamos envolver, cuando nos alimentamos de lo mismo, y si mi esposa termina diciendo las mismas palabrotas, compartiendo el mismo pan y haciendo las mismas cosas, pues entonces ellos en la soledad del mundo, cuando están lejos de mi esposa, van a decir, ve, y esta señora no que es cristiana, ve, este no que es cristiano, pero igual come con nosotros, igual va a rumbear, igual va a bailar. ¿Qué tipo de cristiano es? Y otro va a decir, por eso es que yo no voy a las iglesias. Porque mírenlos como son los cristianos, son hipócritas. Allá van a la iglesia y tuercen los ojos. Y véalo, mírenlo, vea, ese que está rumbeando borracho ahí en la mitad de la sala, ese es cristiano, ese es un compañero mío, esa es una compañera mía. Ellos nos admiran, claro que sí, pero cuando tenemos carácter, nuestra fe va a ser duramente atacada, por supuesto. Nuestra fe va a ser duramente atacada. En la vida vamos a encontrar grandes confrontaciones entre la carne y el espíritu, como lo estaba teniendo en este momento Daniel. Pero Daniel actuó con alternativas. Eso no quiere decir que nosotros, entonces yo me tengo que ir de la empresa, porque como hablan mal, no. Yo tengo que usar unas alternativas. Pero esas alternativas tienen que ir cargadas de fe. ¿Para qué? Para que ya nos lleve a ver la gloria de Dios, cómo se manifiesta en nuestra universidad, cómo se manifiesta la gloria de Dios en nuestro trabajo, cómo se manifiesta la gloria de Dios con nuestros amigos. Muchas veces uno dice, ay, pero es que esa persona es mi mejor amiga, y esa mejor amiga conoce de Cristo. ¿Ese mejor amigo conoce de Cristo? No, entonces no es tu mejor amigo. No es tu mejor amigo.
¿Por qué? Porque tú te estás dejando contaminar, estás dejándote contagiar, estás alimentándote de lo del mundo y tú estás cayendo en esa red. Al igual que Daniel y sus amigos, nosotros debemos aprender a confiar en los resultados de nuestra fe. No debemos avergonzarnos de lo que somos. La palabra de Dios dice, no te avergüences del Evangelio. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo, si nosotros nos avergonzamos, si nosotros negamos nuestra fe, cuando estemos frente al Padre, el Padre también le va a dar vergüenza. Le va a dar vergüenza de nosotros. Decir, no, yo me avergüenzo de este hijo mío. Así como me negó, yo también lo niego. Fuera de aquí, hacedores de maldad. Iglesia, solo vamos a lograr tener esa fortaleza si nosotros actuamos con convicción. Si tenemos la convicción inicial, si tenemos la disposición en el corazón, si no estamos como añorando consumir de allá, sino, no, yo no me voy a dejar contagiar, no me voy a dejar contaminar. Amén, iglesia. Y por último, la tercera acción que desarrollaron estos jóvenes en Babilonia, la vemos nosotros en el versículo 17, en el versículo 17-21. ¿Qué pasa cuando se actúa como actuaron estos jóvenes? Versículo 17. A estos 4 jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Tenía una sabiduría y un discernimiento muy grande, dado por Dios, dado por el Señor, como nuestros hijos. Como cuando nosotros estamos cada día congregándonos, leyendo la palabra de Dios, pues Dios nos va dando más discernimiento, nos da sabiduría, nos da inteligencia, punto. Y nos da visión, como se la dio a Daniel. Podía entender toda visión, todo sueño. Nosotros dijimos, yo tengo una visión aquí, usted va a terminar peor que cualquiera. Tenemos nosotros esa visión, ese don maravilloso. Versículo 18. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor, y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante la presencia del rey. Luego de hablar el rey con Daniel, con Ananías, con Misael, con Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. Dijeron, espectacular, esto es maravilloso. Habían logrado pasar ese entrenamiento, pero no acorde con los lineamientos del mundo, sino acorde con los lineamientos del Rey Todopoderoso, de nuestro Dios Todopoderoso. El rey los interrogó en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento. Los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y todos los hechiceros de su reino. ¿Está entendiendo la palabra? El mundo, cuando te cuestiona, te ve más sabio. El jefe que tiene a 30 mundanos y a ti como cristiano, ve que tú tienes sabiduría, ve que tú tienes don de gentes, ve que tú tienes compromiso, ve que tú tienes responsabilidad, ve y considera que tú eres una persona de fiar, de confiar. Es la única persona a la cual nosotros le podemos entregar toda la empresa. ¿Por qué? Porque te has mantenido siguiendo los preceptos y los lineamientos de Dios. Y eso, aunque el mundo no lo acepte, el mundo lo reconoce como unos principios totalmente valederos. Versículo 21. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. El poder de Dios se manifestó en estos jóvenes. Y lo vemos, se manifestó el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor vio sus corazones. Porque el Señor no los castigó diciendo, ¿y estos qué están haciendo aquí en Babilonia? Y estos viven y conviven con Babilonia. No, Él sabía lo que había en el corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestra esposa, de nosotros. Él sabe lo que hay en el corazón y sabe que nosotros vivimos en el mundo, pero nosotros vivimos de la misma forma como vivió Daniel y sus amigos. Vivimos con fidelidad. El Señor vio la fidelidad. El Señor ve nuestra fidelidad. Él ve nuestros sacrificios, esos sacrificios grandes cuando hay un momento determinado. Y nos invitan, vamos a una fiesta, vamos a esto. Y uno termina diciendo, no, me voy para la casa. Para nosotros es un sacrificio. No, eso iba a estar más bueno, pero no. Hace
creo que un año tal vez, hace un año tal vez, me llamaron a mí del colegio Fray Damián González, donde yo fui maestro hace más de 30 años tal vez, fui maestro allá. Y había la promoción de estudiantes, X o Y promoción, no recuerdo, me contactaron y me llamaron por teléfono y me dijeron, profesor, lo queremos invitar, hace 30 años que nos vemos, la promoción tal está cumpliendo 30 años, una cosa así, y me empezaron a nombrar a todos los compañeros, a todos los amigos, compañeros míos de trabajo, compañeros, maestros, me empezaron a nombrar los estudiantes, por supuesto que 30 años después, ya todos viejos, vamos a hacer una rumba, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer esto, así es que lo esperamos. Y yo me quedé pensando y yo le dije a mi esposa, mira, pasó esto, ay, qué rico, qué agradable verlos a los muchachos, verlos a los profesores, verlos todo eso. Yo le digo, bueno, ¿y qué tiene en común eso con lo que yo soy y lo que yo hago? Me encantaría verme con todos ellos, por supuesto, qué bueno. Pero al mismo tiempo que Dios nos da a nosotros el discernimiento, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la visión, pueden ocurrir dos cosas, que termine avergonzado todo el mundo mofándose porque uno es pastor, porque uno no baila, porque uno no come, porque uno no fuma, porque uno no bebe, porque uno no quiere hacer nada, o termina uno agraciándose con todos, comiendo lo que ellos comen, bebiendo lo que ellos beben, bailando lo que ellos bailan y acabando con mi testimonio. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Un sacrificio? No. Así de sencillo. No. Y el Señor vio en Daniel y en estos tres jóvenes, el Señor ve en nosotros, ve la fidelidad de nuestro corazón, ve los sacrificios que nosotros hacemos, ve nuestros sufrimientos, ve nuestras debilidades y nos sostenemos ante nuestras debilidades y miramos para allá. ¿Y qué hace? Lo recompensó. Recompensó a estos jóvenes, nos recompensa a nosotros. Hasta tal punto lo recompensó que el mismo enemigo, el mismo diablo, el mismo Nabucodonosor y el mismo mundo los admiraba. Los admiraba. Y los había puesto en cargos grandísimos. Los pusieron en cargos nobles. El mismo mundo los admira. ¿Por qué? Por su fidelidad, por su lealtad, por su franqueza, por su sinceridad. Cuando el mundo a nosotros nos ve de esa forma, nosotros le sacamos el mejor provecho al mundo. Estos jóvenes fueron promovidos a posiciones de gran autoridad en Babilonia, de gran autoridad. Y tenga la certeza, si usted se lee toda la historia de Daniel, Daniel vivió toda su vida, absolutamente toda su vida la vivió en Babilonia. Daniel muere de anciano y de viejo en Babilonia. Es enterrado en Babilonia. Pero yo tengo la certeza, la seguridad, como la misma palabra de Dios lo menciona, que durante toda su vida fue un gran testimonio para muchos y muchos se convirtieron. Vivió en el mundo, como nosotros. Nosotros vamos a vivir en el mundo hasta que nos muramos. Tenga la certeza y la seguridad que el Señor no te va a raptar y te va a llevar a Marte, donde Marte todo es cristiano. No, tú vas a terminar en esta tierra. Tú vas a terminar. Y mientras nosotros estamos en esta tierra, tenemos que ser testimonio para los otros. Yo soy cristiano. ¿Eso qué significa? Que yo soy fiel. Eso significa que yo soy comprometido. Eso significa que en mí pueden confiar. Eso significa que yo hago las cosas bien. El mundo te va a admirar y el mundo te va a otorgar posiciones de autoridad. Vas a ascender en la empresa, vas a tener absolutamente todo. Escrito está en la palabra de Dios en Proverbios. En Proverbios, en el capítulo 16 de Proverbios, en el versículo 7, hay un proverbio maravilloso que se refiere a la relación nuestra con el mundo. Dice, cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, escúchelo, Proverbios 16, versículo 7. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, cuando el Señor ve con agrado tu comportamiento, tu actitud, hasta con sus enemigos, hasta con el diablo, hasta con el mundo, hasta con toda la gente del mundo, los enemigos, los reconcilia, los hace valer, nos da un valor porque Él conoce nuestros pensamientos. Cuando Él conoce, muchas veces uno dice, ay, pero Señor, yo quisiera ganar más dinero, Señor, yo te lo suplico, Señor, a mí no me alcanza el dinero.
Nosotros eso se lo decimos en la boca, pero como el Señor conoce nuestro corazón y dice, si yo a este lo pongo a ganar 1 millón más, este se pierde. Y como Él conoce el corazón, entonces no te da el millón. Así de sencillo, así de sencillo. Amén, iglesia. Nosotros lo podemos corroborar en el mundo, podemos corroborar en el mundo que definitivamente cuando el mundo admira a las personas por su sabiduría, pues obvio, por supuesto, que se cumple lo que está escrito en la palabra de Dios, que las riquezas y el poder del mundo son de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros nos mantenemos fieles, fieles, fieles. Yo creo que también para cualquier persona, para cualquier creyente, creyente en Cristo, pues nosotros debemos entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos lo manifestó contundentemente en nuestra relación con el mundo. Y está, aun cuando muchas veces nosotros solo remitimos el último texto, nos olvidamos, el último versículo, nos olvidamos del contexto. En Mateo capítulo 6, en el versículo 31, en el 34 dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero nos olvidamos un poquito antes, en el versículo 31 nos dice, escuche esto, así que no se preocupen diciendo qué comeremos. ¿Qué comeremos? ¿De qué nos alimentamos? Es que tenemos que comer, es que tenemos que trabajar, es que tenemos que hacer las cosas, es que tenemos que ganar plata. ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Cuando nosotros tenemos la honda y profunda preocupación de las cosas materiales. ¿Se acuerda usted del domingo que veíamos nosotros a ese cristiano materialista? A ese cristiano que está preocupado solo por las cosas materiales. Es lo que nos dice el Señor, no se preocupen tanto por eso. Porque los paganos, los del mundo, andan tras esas cosas. Y el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Él sabe. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Daniel no quería la sabiduría, ni la riqueza, ni el poder del mundo, de Babilonia. Él no quería eso. Él tenía la sabiduría de Dios, las riquezas de Dios y el poder de Dios. Y con esas 3 cosas maravillosas de Dios, sabiduría, riquezas y poder, pues obvio, por supuesto, que toda la sabiduría del mundo le fue otorgada, todas las riquezas del mundo, el reconocimiento, el poder, fue otorgado por ese corazón fiel y firme a Dios. Daniel y sus amigos deseaban una relación con Dios. Ellos deseaban. Cuando ellos empiezan a tener la disposición del corazón a no dejarse contagiar del mundo, lo que manifiesta es el deseo grande de mantener esa relación con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, cuidar nuestra relación con Dios, así como ellos la cuidaron. No la perdamos por un pan, no la perdamos por una relación. Estos jóvenes se sacrificaron y sacrificaron mucho, y conoce usted la historia más adelante de todo lo que ellos tuvieron que pasar, pero definitivamente ese sacrificio los llevó a tener un resultado maravilloso, un resultado grande. Dios añade, Él nos decía el domingo, que aquellos que nosotros escuchamos la palabra de Dios, aquellos que hacemos la voluntad de Dios y aquellos que nos alimentamos del pan que nos da Dios, nos será añadido. Nos será añadida más sabiduría, nos será añadida más riquezas, nos será añadido más poder. Pero aquellos que no escuchan, aquellos que no hacen la voluntad y que van tras todas esas cosas materiales de las cuales el mundo pagano está buscando, dice la palabra de Dios, se le quitará aún hasta lo que tiene y lo que no tiene. Amén, iglesia. Los invito entonces a mantener esa firmeza, a mantener esa fe, esa fidelidad con el Señor, y sobre todo en un mundo como el que estamos nosotros hoy viviendo, un mundo de consumo, porque es un mundo, es una sociedad de consumo, todo hay que consumirlo, nos atrae, pues siempre nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, yo estoy en este mundo porque quiero sacarle provecho a ese mundo y no que el mundo me saque provecho a mí. Y el que lo cree, dice amén y amén. Gloria a Dios.
Bueno, iglesia, gracias a Dios, estamos ya a la mitad de la semana. Seguimos nosotros con grandes expectativas, pero con respecto a la pandemia. Pero de todas maneras, el domingo a las 10:30 estaremos nosotros emitiendo un pequeño mensaje, un pequeño video de una invitación a cumplir con los protocolos de bioseguridad de la iglesia, que ya prácticamente los tenemos todo en lo que concierne a la parte física nuestra, biológica, está listo todo, pero el domingo quiero empezar a trabajar con toda la congregación para ir determinando cuáles son los pasos a seguir para que el momento que podamos retornar, pues ya tengamos adelantado muchas cosas. Muchas gracias por esa disposición del corazón para ver y escuchar ese mensaje de parte de la Iglesia Cristiana Pacto de Amor. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, que se suscriban a las goticas de amor y que sigan edificándose ustedes y edificando a otras personas, compartiendo todos estos mensajes, compartiendo las goticas, compartiendo la palabra de Dios, invitar a otras personas para que escuchen la palabra de Dios, y de igual manera cuando se abran las puertas de la iglesia, invitar a otras personas para que podamos nosotros ir en el seno del templo de la casa del Señor a darle la gloria al Señor y darle gracias. Nos vemos el domingo con el poder de Dios. Una bendición maravillosa. Como siempre, los amamos con todo nuestro corazón, los extrañamos y que Dios los bendiga. Feliz noche y feliz resto de semana. Chao, bye bye.